Inmezzo ayer ragión y prohibición del catecismo y proselitismo masónico en las escuelas de Roma. Carta de León XIII. 1878. Señor Cardenal. En medio de las razones de gozo y consuelo que tuvimos en gran número desde el comienzo de nuestro pontificado, por los indudables significados de reverencia y afecto que nos llegaron de todo el mundo, no faltaron las amarguras graves por las condiciones generales de la Iglesia, sometida en casi todas partes a una feroz persecución, y por lo que vimos que sucedía en la misma ciudad de Roma, el centro del catolicismo y la augusta sede del Vicario de Cristo. Aquí una prensa desenfrenada y periódicos entendidos en continuar luchando contra la fe con sofismas y burlas, desafiar las razones sagradas de la Iglesia y menoscabar su autoridad. Aquí surgieron templos protestantes con el oro de las sociedades bíblicas incluso en las calles más pobladas casi como un insulto, aquí escuelas, jardines de infantes y hospicios abiertos a jóvenes desprevenidos con la aparente intención filantrópica de beneficiarla en el cultivo de la mente y sus necesidades materiales, pero con el verdadero propósito de formar una generación enemiga de religión y de la Iglesia de Cristo. Y casi todo esto fue poco, por el trabajo de aquellos que para la deuda de la oficina están obligados a promover los verdaderos intereses de la ciudadanía romana, la prohibición del catecismo católico de las escuelas municipales acaba de decretarse. Disposición reprensible, que también elimina a este banco de la herejía y del estallido de incredulidad, y deja el camino abierto a un nuevo tipo de invasión extranjera, tanto más fatal y peligrosa que la antigua, más directamente apunta a secuestrar del corazón de los romanos, el precioso tesoro de la fe y los frutos que de él se derivan. Este nuevo ataque contra la religión y la piedad de nuestra gente llena nuestros corazones de un arrepentimiento vivo y punzante y nos obliga a escribirte, Sr. Cardinal, que tomas nuestro lugar en el gobierno espiritual de Roma, esta carta sobre tema doloroso, para llamar altamente a la cara de Dios y los hombres. Y aquí desde el principio, en virtud de nuestro ministerio pastoral, es necesario que regresemos a la mente de cada católico el deber muy serio, que por ley natural y divina le corresponde instruir a su descendencia en las verdades sobrenaturales de la fe, y la deuda que en una ciudad católica exprime a quienes tienen su fortuna para facilitar y promover su cumplimiento. Y mientras en nombre de la religión levantamos nuestra voz para proteger sus derechos más sagrados. Ciertamente, uno no podría imaginar qué pretexto podría haber aconsejado tal medida, sino tal vez esa indiferencia irrazonable y perniciosa en términos de religión, en la que la gente ahora quisiera crecer. Hasta ahora, la razón y el mismo sentido común natural enseñaban a los hombres a dejar de lado y usar lo que no había funcionado bien en la práctica, o que se había vuelto inútil debido a las condiciones cambiantes. Pero ¿quién podrá decir que la enseñanza del catecismo no ha hecho una buena prueba hasta ahora? No fue la enseñanza religiosa la que renovó el mundo, lo que santificó y recreó las relaciones mutuas entre los hombres, lo que hizo que el sentido moral fuera más delicado, y educó esa conciencia cristiana, que reprime moralmente los excesos, reprocha las injusticias, y elevar a los pueblos fieles por encima de todos los demás. Se dirá que las condiciones sociales de la era actual la han vuelto inútil y perjudicial. Pero la salud y la prosperidad de los pueblos no tienen una protección segura fuera de la verdad y la justicia, de las cuales la sociedad actual siente la necesidad tan vívidamente, y ante quienes el catecismo católico conserva plenamente sus sagrados derechos. Por lo tanto, por amor a los preciosos frutos, que ya fueron recolectados y acertadamente esperados por esa enseñanza, no por prohibirlos en las escuelas públicas, de hecho debería promoverse a pleno poder. Y ante el cual el catecismo católico conserva plenamente sus sagrados derechos. Y esto también requiere la naturaleza del niño y la condición muy especial en la que vivimos. En ningún pacto se puede renovar el juicio de Salomón sobre el niño y reducirlo a la mitad con un corte irrazonable y cruel entre su inteligencia y voluntad, mientras comienza a cultivar el primero, debe comenzar el segundo para lograr la ropa virtuosa. Y del último fin. Aquellos que descuidan la voluntad en educación, concentrando todos los esfuerzos en cultivar la mente, llegan a hacer de la educación un arma peligrosa en manos de los malvados. Es el argumento de la mente lo que se suma a la falta de voluntad y, a menudo, a la lata, contra la cual no se puede hacer refugio. Y la cosa parece tan clara, que lo reconocieron, aunque a costa de contradicciones, los mismos que quieren excluir la enseñanza religiosa de la escuela, que no limitan sus esfuerzos a la inteligencia solo, sino que también los extienden a la voluntad, haciéndolos enseñar en escuelas, una ética que llaman civil y natural, y la creación de jóvenes para comprar virtudes sociales y de la ciudad. Pero además de una moralidad así hecha, no puede guiar al hombre al extremo superior destinado por la bondad divina en la visión beatífica de Dios, ni tiene la fuerza suficiente en el alma del niño para educarlo en virtud y mantenerlo firme en el bien, ni responde a las verdades y sintió las necesidades del hombre, que es un animal religioso en la forma en que es un animal sociable, y ningún progreso de la ciencia puede quitar las raíces más profundas de la religión y la fe de su alma. Porque entonces, para educar los corazones de los jóvenes en virtud, no utilices el catecismo católico en el que se encuentran las semillas más fructíferas, la forma más perfecta de una educación santa. La enseñanza del catecismo ennoblece y eleva al hombre en su propio concepto, llevándolo a respetarse a sí mismo y a los demás en todo momento. Es una gran desgracia que muchos de los que condenan el catecismo fuera de la escuela hayan olvidado o no consideren lo que el catecismo aprendió en la infancia. De lo contrario, sería muy fácil para ellos entender cómo enseñarle al niño que salió de las manos de Dios, el fruto del amor que él puso libremente por él, que todo lo que se ve está ordenado para el Rey y Señor de la creación, que es tan grande y tan digno que el Hijo Eterno de Dios no desdeñó tomar su carne para redimirlo, que su frente está bañada en la sangre del hombre Dios en el bautismo,
que su vida espiritual se nutre de la carne del divino Cordero, que el Espíritu Santo que habita en él como en su templo viviente le infunde vida divina y virtud, es lo mismo que darle impulsos muy efectivos para preservar la gloriosa calidad del Hijo de Dios y honrarlo con un comportamiento virtuoso. También entenderían que es legal esperar todo lo mejor de un niño que en la escuela de catecismo aprende a ser destinado a un extremo muy alto en la visión y el amor de Dios, que desconfía de vigilar a sí mismo y se consuela con todo lo que puede para apoyar la guerra que lo hace enemigos implacables, que está entrenado para ser dócil y sujeto, aprendiendo a venerar en sus padres la imagen del Padre que está en el cielo, y en el príncipe la autoridad que proviene de Dios y de Dios toma la razón. De ser y majestad, que se siente atraído a respetar en los hermanos la semejanza divina que brilla en su propia frente, y a reconocer al mismo Redentor bajo las pobres apariencias de los pobres, quien se salva a tiempo de dudas e incertidumbres en beneficio del magisterio católico. Finalmente entenderían que la moral católica, dotada del miedo al castigo y la cierta esperanza de altos premios, no corre el destino de esa ética civil, que sería reemplazada por la religiosa, nunca habrían tomado la resolución fatal de privar a la generación actual de tantas y tan valiosas ventajas, al desterrar la enseñanza del catecismo de las escuelas. Y digamos prohibición, porque el temperamento tomado para preparar la educación religiosa solo para aquellos niños, para quienes los padres lo solicitarán expresamente, es completamente ilusorio. De hecho, no es posible entender cómo los autores de la desafortunada disposición no han notado la siniestra impresión de que la enseñanza religiosa debe colocar en el alma del niño en condiciones tan diferentes de las demás. El niño que para ser estimulado a un estudio diligente necesita saber la importancia y la necesidad de lo que se le enseña, qué compromiso puede tener para una enseñanza, hacia lo cual la autoridad escolar se muestra fría u hostil, tolerándolo a regañadientes. Y luego, si hubo, como no es difícil de encontrar, padres que, ya sea por maldad mental, o mucho más por ignorancia y negligencia, si no pensaran en pedir el beneficio de la educación religiosa para sus hijos, una gran parte de la juventud se quedaría sin los documentos más saludables, con un daño extremo ni siquiera para esas almas inocentes, sino para la sociedad civil misma. Y en estos extremos, no sería deber del oficial presidente remediar la malicia o negligencia de otras personas. Con la esperanza de ventajas indudablemente menos significativas, se pensaba que la educación primaria era obligatoria por ley, y también obligaba a los padres a enviar a sus hijos a la escuela con multas, y ahora ¿cómo podría uno tener el corazón para eliminar la educación religiosa de los jóvenes católicos? ¿Cuál es, sin duda, la mayor garantía de una dirección sabia y virtuosa dada a la vida? No es cruel pretender que estos niños crecen sin ideas y sentimientos religiosos, hasta después de la ferviente adolescencia se encuentran frente a pasiones halagadoras y violentas, desarmados, sin preparación para todos los frenos, con la certeza de ser arrastrados por los caminos lujuriosos del crimen. Es un dolor para nuestro corazón paterno ver las consecuencias llorosas de esa desalentada deliberación, y nuestro castigo se hace más fuerte, considerando que hoy las excitaciones a todo tipo de vicios son más fuertes y más numerosas que nunca. Usted, Sr. Cardenal, que para el alto cargo de nuestro vicario siguió de cerca el progreso de la guerra que en nuestra Roma se muda a Dios y a la Iglesia, sabe bien, sin eso nos detenemos para hablar de ello en detalle, cuál y cuántos son los peligros del pervertido que encuentra la juventud, doctrinas perniciosas y subversivas de cada orden establecido, intenciones atrevidas y violentas en detrimento y descrédito de cualquier autoridad legítima, finalmente, la inmoralidad, que sin restricción procede de mil maneras para contaminar los ojos y corromper los corazones. Cuando estos y otros asaltos similares se dan a la fe y la costumbre, cada uno puede entender cuán apropiado ha sido el momento elegido para expulsar la educación religiosa de las escuelas públicas. Se desea por aventura con estas disposiciones, en lugar de ese pueblo romano, que por su fe se ha celebrado en todo el mundo desde los tiempos apostólicos, y hasta el día de hoy fue admirado por la totalidad y la cultura religiosa de sus costumbres, para formar un pueblo sin religión, se disuelve y los guía bajo la condición de bárbaro y salvaje. Y en medio de este pueblo, con distinguida deslealtad pervertida, como podría hacerlo el vicario de Jesucristo, el maestro de todos los fieles, para ver su autoridad suprema reverenciada, para celebrar su augusto asiento con honor y esperar respetuosamente y con calma las tareas de su ministerio pontificio. Aquí, señor cardinal, la condición, que ya se nos ha hecho en parte y que nos prepara en el futuro, si Dios misericordioso no quiere poner un límite a esta presión de ataques, cada uno más reprensible que el otro. Pero mientras Praabadans, por sus juicios adorables, permita que este juicio dure, si no está en nuestro poder cambiar la condición de las cosas, es nuestro deber hacer todo lo posible para endulzarlo y hacer que los daños sean menos sensibles. Por lo tanto, es necesario que los párrocos no doblen su diligencia y celo al enseñar el catecismo, sino que compensen el vacío que se hizo por culpa de otros con medios nuevos y efectivos. No dudamos que el clero de Roma no dejará de respetar los sagrados deberes de su ministerio sacerdotal esta vez, y se esforzará con el cuidado más afectuoso para preservar a la juventud romana de los peligros que amenazan su fe y moralidad. También estamos seguros de que las asociaciones católicas, que florecen en esta ciudad con tanto beneficio de la religión, contribuirá con todos los medios puestos en sus manos al esfuerzo sagrado para evitar que esta Alma City, perdiendo el carácter sagrado y augusto de la religión y el alarde envidiado de ser la ciudad santa, se convierta en víctima del error y el teatro de incredulidad. Y usted, señor cardenal, con sagacidad y firmeza, por lo que debe ser adornado, procura que aumenten los oratorios y las escuelas, donde los jóvenes se reúnen para educarse en torno a la santísima religión católica,
en la que nacieron para la distinguida gracia del cielo. Busquen, según lo que ya se ha hecho con buenos frutos en alguna iglesia, que los laicos virtuosos y caritativos, bajo la supervisión de uno o más sacerdotes, prestan su trabajo para enseñar el catecismo a los niños, y asegúrese de que los padres sean de sus respectivos sacerdotes parroquiales, llamados a enviarles a sus hijos, y que también se les debe recordar el deber, que incumbe a todos, de exigir educación religiosa en las escuelas para sus hijos. Los catecismos para que los adultos se establezcan en lugares, que se considerarán más apropiados, para mantener vivas las enseñanzas saludables, que aprendieron desde la infancia, también se beneficiarán. Nunca dejes que reavives la piedad y hagas que el compromiso de los sacerdotes y laicos sea mejor y mejor, al prestarles atención a la importancia del trabajo, los méritos que se adquirirán de Dios, de nosotros y de todo el mundo. Empresas. También hágales entender que trataremos de tomar en consideración a los más trabajadores. Que se cree que es más apropiado, para mantener las enseñanzas saludables, que aprendieron desde la infancia, siempre vivas. Nunca dejes que reavives la piedad y hagas que el compromiso de los sacerdotes y laicos sea mejor y mejor, al prestarles atención a la importancia del trabajo, los méritos que se adquirirán de Dios, de nosotros y de todo el mundo. Empresas. Por último, no se nos escapa que para tener éxito en nuestra comprensión también necesitamos la ayuda de medios materiales, que no responden en proporción a las necesidades. Pero si nos vemos obligados a vivir por la ofrenda de los fieles, nos ponemos en gran angustia por los tiempos difíciles y tristes, no podremos extendernos tanto como nos gustaría, pero no dejaremos de hacer todo lo que se nos permita, para los daños que descuidaron la educación religiosa son primero para el niño y luego para la sociedad civil misma. Además, para todos nuestros planes y preocupaciones es necesario continuar la invocación de la ayuda divina sin la cual toda esperanza de éxito feliz es en vano. Por lo tanto, recurrimos a usted, Sr. Cardinal, y le recomendamos encarecidamente que exhorte al pueblo romano a elevar nuestras fervientes oraciones a Dios, para que en esta ciudad santa mantenga la luz de la fe católica, que afirmarían oscurecer o extinguir las sectas heréticas. Bienvenidos en honor e impiedad, conspirando juntos para derrocar la piedra muy firme, contra la cual, como está escrito, las puertas del infierno no prevalecerán. En el corazón de los romanos, la devoción a la Inmaculada Madre del Salvador es antigua, pero ahora, presionando cada vez más el peligro, se repiten y con más frecuencia y con un ardor más intenso hacia ella, quien aplastó a la serpiente y conquistó todas las herejías. En los días que traen de vuelta la solemne memoria de los gloriosos apóstoles Pedro y Pablo, se postraron reverentemente en sus basílicas y les pidieron que intercedieran ante Dios por la ciudad que santificó su propia sangre, y que dejaron el depósito de sus cenizas, casi como una promesa de su protección incesante. Que hagan una dulce violencia de súplicas a los mecenas celestiales de Roma, quienes con sangre o con las obras del ministerio apostólico, o con los santos ejemplos hicieron más firme la fe que les gustaría arrebatar del vientre de sus hijos, y Dios se apiadará de nosotros, dejará que su religión sea alabada por los hombres malvados. Y les suplican que intercedan con Dios por la ciudad que santificó su propia sangre y que dejaron el depósito de sus cenizas, casi como una promesa de su protección incesante. Que hagan una dulce violencia de súplicas a los mecenas celestiales de Roma, quienes con sangre o con las obras del ministerio apostólico, o con los santos ejemplos hicieron más firme la fe que les gustaría arrebatar del vientre de sus hijos, y Dios se apiadará de nosotros, dejará que su religión sea alabada por los hombres malvados. Y les suplican que intercedan ante Dios por la ciudad que santificó su propia sangre y que dejaron el depósito de sus cenizas, casi como una promesa de su protección incesante. Mientras tanto, Sr. Cardinal, reciba la bendición apostólica, que le impartimos a usted, al clero y a todas nuestras personas más queridas desde lo más profundo de nuestros corazones. Desde el Vaticano, 26 de junio de 1878.